¿Qué tal? Bienvenidos, les saluda Claudia Palacios. Comenzamos la semana hablando del proyecto de reforma tributaria estructural presentado por el gobierno, un proyecto que busca recoger 7 billones de pesos en 2017 y 27 billones hacia el 2021. Para hablar del tema nos acompaña el director de la DIAN, Santiago Rojas, bienvenido. Buenas noches, Claudia, ¿cómo está? Bien, ¿estaban correctas esas cifras que dio, no? Sí, esa es la cifra esperada de recaudo con la tributaria. Esa es la meta. Mira, el fin de semana, pues este fue el tema en todos los periódicos, en las revistas, y me llamó la atención oír algunas declaraciones de quienes hicieron parte del comité de expertos que hace casi un año presentaron la propuesta, el consejo de reforma tributaria, y decían, pues el gobierno no acogió todo lo que dijimos. ¿Qué no nos gusta? Le leo algunas cosas. No redujeron las zonas francas, no gravaron las pensiones altas, no gravaron los dividendos como nosotros propusimos, entonces no va a funcionar muy bien eso. Eso, básicamente. ¿Por qué? Sí, yo creo que el grupo de expertos es un trabajo realmente importante. Un año, 9 personas pensando en el sistema tributario que debe tener Colombia. Hay que reconocer ese trabajo. La mayoría de las recomendaciones fueron aceptadas. La reforma es una reforma estructural que cambia el régimen tributario en Colombia, pero en ciertos temas nos apartamos de la comisión de expertos. El primero, la comisión de expertos decía, graben con IVA todos los productos. Absolutamente todos los productos tienen que tener un IVA, aunque sea del 5%. El gobierno consideró que en este momento es importante respetar las tasas de IVA que tenían diferentes productos, como los huevos, la carne, la leche, las frutas y las verduras, mantenerlos sin IVA, a pesar de la recomendación de los expertos. En materia de zonas francas, decían los expertos, eliminen absolutamente todos los beneficios tributarios de las empresas, las exenciones que habían. ¿Para qué? Para lograr tener una mayor equidad horizontal, que era una propuesta muy buena, pero el gobierno también consideró que es importante mantener ciertos instrumentos, por ejemplo, las zonas francas. A las zonas francas se les van a mantener los beneficios, no se van a eliminar como pretendían algunos expertos, pero tampoco se les va a poner a tributar tarifa cero. Van a tributar un impuesto que son 10 puntos menos que la tarifa general. Una zona franca va a tributar 22% en lugar del 32%. En materia de dividendos, Pero perdón, le suben un poco, o sea, pierden un poquito el beneficio. Ahí viene la complejidad del sistema tributario para que tengamos un paréntesis de 2 segundos. Las zonas francas dependen. Hay las zonas francas antes del 2012 y las zonas francas después del 2012 tienen un tratamiento distinto. La primera regla, se unifica. Dejemos esas arbitrariedades de que si una empresa es anterior a una fecha o posterior paga impuestos diferentes. Entonces se elimina esa cuestión. Para la empresa que se constituyó como zona franca después del 2012, claramente le va a ir mucho mejor con la tarifa que se está proponiendo. Para la zona franca que se estableció antes del 2012, depende. Si es una empresa intensiva en mano de obra, con muchos trabajadores de menos de 10 salarios mínimos, le va a ir mejor a lo que tenía antes, porque va a pagar un poco más de impuesto de renta, pero no va a pagar los parafiscales. Ya. La empresa que estaba en zona franca, intensiva en capital, que no genera mucho empleo, sí se va a subir un poco más el impuesto. Entiendo. Bueno, entonces sigamos con lo que los expertos dicen que no acogieron suficientemente. Por ejemplo, los dividendos. En dividendos, la propuesta de la Comisión de Expertos, con todo sentido, es graben los dividendos en Colombia. Colombia es de los pocos países del mundo donde no se graban los dividendos. Entonces hay que grabar los dividendos para que realmente el que más plata reciba, pues más pague. Sin embargo, la propuesta de la Comisión de Expertos decía que los dividendos deberían grabarse también cuando se repartieran entre personas jurídicas, entre empresas. Esa es una finalidad importante y era para evitar que si se graba únicamente a la persona natural, la persona natural no cree una SAS, por ejemplo, para nunca recibirlos directamente, sino ante una sociedad. Claro. Entonces, la Comisión de Expertos dijo, mire, con un criterio muy importante técnico, graben también a los dividendos entre empresas. De empresa Sin embargo, el análisis que hicimos es, si usted graba esa cascada, termina afectando el sector productivo colombiano. ¿Qué queremos? Que haya más empresas en Colombia, que se genere más empleo en Colombia, más empleo formal y de calidad. Y consideramos que si se grababa el dividendo también en las empresas era una cascada, porque la empresa A paga dividendos a la empresa B. La empresa B paga impuestos sobre los dividendos, entra como una ganancia, reparte la C, y así la cascada genera una cascada tributaria que puede afectar el empleo al final. Bueno, pero dado que se entiende que algunas personas dirán, pues creo mi empresita, mi SAS, para que los dividendos no me entren a mí, sino a mi otra empresa, y así evado este nuevo tributo,
¿Qué va a hacer la DIAN? ¿Cómo se va a fortalecer la DIAN? No solamente para evitar que eso suceda, para darse cuenta si eso está sucediendo, sino para la otra gran cantidad de opciones que esta reforma tributaria abre para que la DIAN tenga más dientes, por ejemplo, contra las empresas sin ánimo de lucro. Muy buena pregunta. Un tema es que técnicamente hablando se van a dejar dividendos para personas naturales y no a las SAS para evitar la cascada tributaria. Lo que implica ahora viene el gran reto, controlar que no se malucen esas SAS, por ejemplo, para recibir dividendos y termine pagando unos costos y gastos que no son de la sociedad, sino, por ejemplo, que la persona le compre una finca de recreo elegantísima para ir a su disfrute personal. Ahí tiene que entrar la DIAN a controlar esa posible elusión de impuestos. Igual que con esas SAS que se crea para recibir dividendos, habrá que controlar a las entidades sin ánimo de lucro que abusen de la figura de sin ánimo de lucro, habrá que controlar a la persona que se inventa pasivos o se inventa o oculta activos para pagar impuestos. Y ahí viene todo un capítulo de lucha contra la evasión. Tal vez uno de los pilares fundamentales en este proyecto de reforma es la lucha contra la evasión tributaria. Dentro de la evasión tributaria está el capítulo de la DIAN. La DIAN tiene que fortalecerse, tendrá que tener mayor planta de personal. ¿Cuánto tiene ahora y cuánto tendría que tener? Hoy somos alrededor de 9.000 funcionarios y de 9.000 funcionarios comparados a nivel internacional estamos muy por debajo del promedio. Acá en la tributaria no se discutiría el número de funcionarios, sino que se daría la facultad al Ejecutivo para hacer un estudio técnico que diga cuál sería el número indicado de funcionarios y poder ampliar la planta de personal en ese número. Pero además, con una garantía que quien ocupe esos cargos tendrá que pasar 2 exámenes. Uno general, de conocimientos generales, cumplimiento de requisitos, y el que pase el primer filtro tendrá que hacer un curso liderado por la Comisión de Servicio Civil de Impuestos a Aduanas, dependiendo del cargo que se va a entrar, y únicamente los mejores de ese concurso, como se llama, pasarían a ocupar cargo en la DIAN. Entonces es un mayor número, pero con meritocracia, con integridad para ocupar esos cargos. Y la otra cara de la moneda es que la DIAN tiene que fortalecerse a nivel informático. Hay que replantear los sistemas informáticos. La reforma lo que dice es presenten un plan para 5 años al COMPES. El COMPES lo tendrá que desmenuzar, mirar si las necesidades corresponden y asignar los recursos para hacer un gran vuelco informático en la DIAN. Bueno, pero usted que lleva, este es su segundo periodo en la DIAN, Exacto. ¿verdad? Usted que conoce la DIAN quizá mejor que nadie, ¿cuánto cree que le hace falta? ¿De 9.000 subir a El último cuánto? estudio que se hizo hablaba de 15.000 funcionarios para quedar en un estándar internacional. Pero obviamente eso tendrá que revisarse con mucho detenimiento para que sea la planta acorde con las necesidades del país. Pero el último estudio de la época de Juan Ricardo Ortega fueron de 15.000. Cuando se empezó a hablar de la necesidad de la reforma tributaria estructural, el primer énfasis que se hizo fue el de las empresas sin ánimo de lucro y se habló de que hay 70.000 ESAL, empresas sin ánimo de lucro en Colombia, y que muchas de ellas abusan de esos beneficios tributarios que tienen. Y ahora que ya sale el proyecto, ese queda casi como que no viene a ser la prioridad, esa reestructuración de esas empresas. Y básicamente lo que hay es, bueno, ahorita las empresas le van a tener que decir a la DIAN, le van a tener que justificar que realmente están haciendo una labor sin ánimo de lucro y la DIAN podrá decir eso es cierto o no es cierto y si no es cierto, tribute. Pero más allá de eso, uno no ve en el proyecto que haya algo fuerte contra estas empresas. Yo creo que el cambio es estructural. En primer lugar, sí hay que aclarar que ese proyecto manifiesta que la entidad sin ánimo de lucro que haga una actividad meritoria, que hoy no paga impuestos, no va a pagar impuestos. Yo creo que ese tema no cambió y la idea no es que una fundación que apoya a niños indigentes tenga que terminar pagando impuestos. La idea no es que pague impuestos, pero lo que queremos es controlar para que no se abuse de la figura. Por ejemplo, hoy en día, mira la diferencia tan grande que hay. Hoy en día alguien quiere hacer una fundación para atender un asunto para temas culturales. Se inscribe en la alcaldía correspondiente, saca el RUT y en el RUT pone en la casilla entidad sin ánimo de lucro y llena la casilla, pone una X. Automáticamente, al hacer eso, queda exonerada todos los impuestos que tienen que pagar. Imagínense la situación que estamos hoy en día y nadie viviendo. confirma que en efecto... Entonces, con ese proyecto le dicen, no señor, se llena la casilla y la DIAN va a tener que confirmar que realmente es una actividad sin ánimo de lucro. Eso ya es un paso fundamental, muy diferente a lo que está hoy en día. En segundo lugar, ¿quién conoce lo que hace una entidad sin ánimo de lucro? ¿Dónde están las actividades que realizan, los pagos que hacen a los directivos, los contratos que tienen? En ningún lado está. Acá se está haciendo la obligación a todas las 75.000 ESAL que le envíen a la DIAN la información para publicarla en un portal especial, para que todo el mundo tenga acceso a decir, esta entidad cultural, mire, está gastando de los 100 millones que tiene,
85 en gastos administrativos y solamente 15 en que hace de golpe un concierto o una actividad con unos niños. El control social va a ser fundamental también para decir, esta sal, mire lo que está haciendo. En tercer lugar, el reparto de excedentes. Hoy, naturalmente, una entidad sin ánimo de lucro no puede repartir excedentes, no puede repartir utilidades. La ley lo mantiene esa figura, pero da herramientas porque a veces los excedentes se reparten indirectamente. Nadie va a decir a una entidad sin ánimo de lucro, mire, le mandé un cheque al fundador por tantos millones de pesos para que se robara esa plata. No, no, no. Lo que hacen es que compran la finca, el yate, le pagan el viaje de paseo a la familia y eso apenas la DIAN se dé cuenta que pasó algo así, porque la DIAN se dio cuenta o por el control social, se le quita el régimen. Hoy no podemos sacar una entidad sin ánimo de lucro del régimen. Entonces los cambios sí son fundamentales. ¿Cuánto creen ustedes que van a recaudar por cuenta de poner a tributar a las ESAL que no estén cumpliendo esa labor meritoria? Y esa aclaración al final es bien importante. Las ESAL que hoy no pagan impuestos no van a pagar impuestos, solamente las que no cumplan con su régimen tributario especial. Así que sí, este paquete hace un gran paquete de antievasión. En la DIAN calculamos con Hacienda que por lo menos ya en 1, 2 años, 3 años, medio punto del PIB, es decir, hablando de 5 billones de pesos adicionales a la tarea de la DIAN que hace hoy en día lucha contra la evasión, deberían ingresar a las arcas del Estado. O sea, ¿ustedes creen que la mayor parte de la evasión es la que se hace a través de las sin ánimo de lucro? No, yo creo que hay muchos, ahí está, paraísos fiscales. Ajá. Ahí hay reglas muy fuertes para eso. Entidades sin ánimo de lucro mal utilizadas. No reportar y no cobrar IVA. Dejar muchas transacciones en efectivo que no tienen trazabilidad. Ahí con las restricciones que están haciendo en materia del uso del efectivo va a ser una figura importante en ese sentido. Y la penalización. Evasor, gran evasor, que oculte ingresos por más de 5.000 millones de pesos o invente pasivos, invente deudas por más de 5.000 millones de pesos con dolo, va a poder tener que pagar cárcel. Ya quiero que hablemos de eso, de la cárcel para los evasores, pero usted dice, podrían en unos años recaudar 5 billones de pesos que en este momento están siendo evadidos. Pero en este momento la evasión al año es entre 35 a 40 billones de pesos, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa con el resto? No, entonces ahí viene una tarea bien importante. Hoy la DIAN, el plan de gestión de la DIAN es recaudar entre 5 y 7 billones de pesos al año en lucha contra la evasión, sin la reforma. Eso es nuestro plan de hoy, nos miden con eso. La DIAN tiene que combatir a la evasión. Entonces, este elemento, más el tema de la reforma tributaria, que son la parte normativa en materia de normas, aumentaron 5 billones de pesos más. Y proyectos importantísimos, como por ejemplo la facturación electrónica, que no es la reforma, sino es un tema de facturación electrónica. Allí, por ejemplo, en facturación electrónica, la experiencia internacional es que se podría bajar la evasión de IVA a la mitad. Entonces, hay que mirar la reforma como algo integral, que hace parte de un paquete integral de lucha contra la evasión. Más fortaleza de la DIAN, mejores normas que van a generar un recurso adicional, pero también utilizar la tecnología, como por ejemplo facturación electrónica. Pero entonces, ¿hay que resignarse a una evasión de cuánto? No, yo no me resignaría, uno no debe resignarse a las actividades ilegales. En el mundo entero la evasión existe, es negativa en todos los países, todos los países están buscando mecanismos para combatir la evasión. Si vemos la evasión en Colombia, comparada a nivel internacional, a nivel de América Latina, no estamos muy por encima del promedio, pero eso no nos tiene que contentar. Independientemente de que en los países también exista evasión, hay que luchar contra la evasión. No es decir, aceptemos un nivel de evasión, ni más faltaba, la evasión debería ser ojalá cero, pero hay que ir atacándola por todos los frentes para bajar ese... ¿Usted ha cumplido sus metas contra la evasión? Sí, hasta el momento sí. ¿Cuántos son esas el año pasado tuvimos como un recaudo adicional de unos 6 billones de pesos adicionales a los establecidos para cumplir con la meta de evasión. ¿Y este año? Y este año necesitamos, ya vamos a los 5.5 billones de pesos más o menos, pero nos falta todavía último trimestre con 1 billón y medio más que estamos que luchar. ¿Por qué fijan ustedes esa cifra de 5.000 millones de pesos de evasión al año para la penalización? ¿Por qué no 4.999 o menos cuando igual es una cifra enorme? En el 2014, al Congreso de la República se sometió a consideración un artículo muy similar a este, en evasión, para activos omitidos o deudas, por más de 8.000 millones de pesos. Y el Congreso no pasó. Entonces esta vez dijimos, bueno, vamos a volver a presentar, bajemos un poco el monto a discutir, pero no lo podemos bajar mucho los 8.000 millones porque ya fue derrotado una vez. Entonces, la verdad es que lo que se quiere es castigar a los grandes evasores que tengan
eso equivaldría a un poco más de 1.000.000, 1.5, 1.500.000 de dólares, que es una evasión grande, pero a nivel internacional, digamos así, que tampoco para entrar en una cantidad de discusiones jurídicas penales con gran cantidad de gente, sino para castigar a los grandes evasores. Esas cifras se tendrá que discutir en el Congreso de la República, obviamente. ¿Esto funciona? Digamos, en otros países de la región donde penalizan la evasión. Es claramente la diferencia que tienen con Colombia. El día en que la gente sepa que tener dinero en paraísos fiscales, por ejemplo, 5.000 millones, que tengan 2 millones de dólares escondidos y que con eso puede ir a la cárcel, hace que la gente ya no tenga esa cantidad de plata en el exterior. ¿Tiene en su cabeza ejemplos de cómo ha funcionado en Chile, en otras Sí, por partes? ejemplo, yo voy a dar un dato. La vez pasada que estuve en la DIAN fue a visitar a la IRS, que es como la DIAN de Estados Unidos. Y allá me explicaron, porque ya tienen la penalización muy arraigada, eso sí, mucho más generalizada. Me decían, mire, cada vez que detectamos, por ejemplo, que en el medio de los odontólogos estaba bajando la tributación, hace una investigación a los 10 más importantes odontólogos, si se encontraba algo, salían, iba a la cárcel y inmediatamente todo el grupo de odontólogos comenzaban a tributar. El tema del temor penal sí funciona en el mundo. ¿Por qué en Chile funciona tanto la normalización? Que es un esquema muy similar acá como el de Colombia, porque ya es cárcel. Entonces, no es solamente decirle el encuentro del activo en el porque todo el mundo va a saber, con el intercambio de información que tenemos ahora, Colombia va a saber exactamente dónde tienen la plata los colombianos. Lo vamos a saber. Pero el colombiano se puede arriesgar, si me cogen, pago una sanción, 100% del impuesto a cargo, listo, es un cálculo que puede hacer, pero Pierdo la cárcel esa es distinta, platica. pierde esa platica. Nadie se da En cuenta. Chile, como tienen cárcel, la gente aprovechó y se normalizó, porque dijo miércoles, me cogen, me voy a la cárcel y ese es el peor de los mundos. La reforma o el proyecto plantea que si la gente aquí se normaliza, no va a la cárcel o se normaliza, o sea, paga lo que debe más una multa y va a la cárcel, ¿o cómo es? Realmente en el proyecto de ley no cambia la normalización. Hoy en día quien se normalice no tiene por qué ir a la cárcel por el hecho de la normalización. Si lo que normalizó fue un activo, se robó una plata, alguien corrupto, por ejemplo, se haya robado una plata y la haya mandado por fuera, el hecho de normalizarse no sanea su hecho delictivo de la corrupción, su acción penal, irá a la cárcel por corrupto, pero no por normalizarse. La normalización no es un delito. Es más, la Fiscalía, cuando se normalizan, entiende que ya no hay méritos para investigar por la normalización. Insisto, si hay lavado de activos, si hay corrupción, pues que investigará por ese hecho. Pero entonces tienen que pagar lo que deben más una multa o con lo que deben ya no pagan multa. La normalización es pagar una sanción, en ese momento es del 13%. De quien corresponde a un impuesto a cargo se le perdona el resto del activo omitido. O sea, si usted tiene 100 millones de dólares escondidos afuera, paga 13 millones de dólares y queda saneada. Y eso queda igual con el proyecto. Eso queda igual con el proyecto. Miremos lo de la factura electrónica, que por cierto han terminado ustedes un piloto, porque eso también tiene que ver con algo que ha dado mucho de qué hablar, que es el monotributo. Un tendero, un peluquero que diga, yo hoy en día no le reporto a nadie, no me toca pagar nada, ¿de qué me va a beneficiar que me digan ahora, por poquito que sea, que pague entre 40.000 y 80.000 pesos al mes? ¿Para qué si hoy no pago nada y no me pasa nada y nadie me busca? Bien, ese es un muy buen tema, el monotributo, y ahora hablamos de facturación electrónica. El monotributo es un beneficio al pequeño comerciante, claro, es un beneficio. Quien hoy no tenga la obligación de presentar declaración de renta ni de cobrar IVA, no va a quedar obligado a presentar renta o declarar IVA, no va a quedar. El que hoy tenga ingresos de menos de 40 millones de pesos al año no tiene que asumir ninguna obligación tributaria. El monotributo se va a aplicar únicamente a aquel que ya debe estar presentando declaración de renta. A ese pequeño comerciante que vende entre 40 y 100 millones de pesos anuales. Si el comerciante presentara declaración de renta, que es lo que le corresponde, será pagando más o menos un 3%, es decir, 3 millones de pesos al año de impuestos. El monotributo le dice, mire, ¿sabe qué? No, puede escoger usted pagar la tercera parte, acogiéndose al monotributo, una suma mensual. Le facilitamos la vida porque no tiene que presentar declaración de renta con costos, gastos, una suma fija. Adicionalmente, parte de su dinero va a ir a una cuenta suya individual para ahorrar para la vejez, los BEPS, beneficios económicos periódicos, para que cuando sea viejo saque esa plata y el Estado le dé 20% más de ese ahorro. Adicionalmente va a tener riesgos laborales, que si se cae en una santería de la escalera y se parte una pierna y nadie le responde, riesgo laboral le va a cubrir la incapacidad. Es decir, son una serie de beneficios que el pequeño comerciante va a tener para incentivarlo a continuar declarando si yo le estaba renta o empezar a declarar renta si no lo estaba haciendo. Como todos los colombianos tenemos que contribuir, es que a veces uno se le olvida que esos 30.000 pesos o 40.000 pesos que hay que contribuir a nivel mensual, que es un esfuerzo importante, si entre todos lo hacemos,
a todos nos va a ir mejor, porque es que pagar impuestos no es malo, pagar impuestos es la forma en que todos construimos país. Si queremos que atender a los niños, a los adultos mayores, y hay plata para la salud, para las vías, hay que pagar impuestos entre todos, de acuerdo con nuestras capacidades. Por eso la filosofía de esta reforma es el que más pague, el que más gane, más pague. Ya vamos a hablar de eso también, pero usted dice, nadie que en este momento no esté obligado va a tener que hacerlo, ¿verdad? Exacto. Pero de los que son personas naturales, no personas jurídicas, sino personas naturales, sí hay 500.000 personas más que tienen que empezar a declarar renta. Es un tema distinto al monotributo. Entonces, con el monotributo queda claro que el pequeño comerciante que no esté obligado a declarar renta, no va a quedar obligado a declarar renta. Y con el monotributo zanja el tema de la renta y tiene beneficios adicionales. El pequeño no va a tener que declarar. En personas naturales, que incluirá a algunos comerciantes, lo que la propuesta es la siguiente. Hoy en día solamente tienen que declarar renta aquellos colombianos que ganemos más de 41 millones de pesos al año. Sí. Eso equivale a 3.450.000 pesos más o menos, mensuales. La propuesta es que a partir del año 2018 ese umbral se baje un poco a 2.500.000 pesos, pero comenzará a pagar realmente el que gana alrededor de unos 3 millones de pesos, porque hay beneficios de asalariado, de gastos a pensiones y salud, entonces más o menos 3 millones de pesos. ¿Cuánto va a pagar una persona que se gana 3 millones de pesos mensuales? Alrededor de 30.000 pesos mensuales, el 1%. Es la forma en que todos vamos a contribuir. Entonces se está bajando un poco el umbral, pero no al umbral que decía la Comisión de Expertos, que otra diferencia con la Comisión de Expertos. La Comisión de Expertos decía que el umbral debería ser más o menos en 1.800.000 pesos para empezar a declarar. Aquí vimos no, 2.500.000, un poco más alto. Esa información va a ser muy valiosa para la DIAN para combatir la evasión, para que la gente no invente que le está haciendo pagos a alguien que no lo está recibiendo, porque la persona va a tener que decir si yo recibí o no recibí ese pago. Va a ayudar en temas de evasión. Y en materia de contribuciones, es un esfuerzo grande, pero es acorde con el ingreso. Entonces una persona de 3 millones de pesos va a pagar 30.000 pesos, el 1%, mensuales. Pero una persona que se gane 20 millones de pesos mensuales va a pagar alrededor del 20% en impuestos. A ver, entonces en plata blanca, para personas naturales, 500.000 más que en este momento no están tributando, tendrán que tributar dependiendo de, o sea, alrededor de 1 millón de pesos al año, ¿no? Bueno, el 1%, no, 30.000 por 12. Son de 360.000 pesos al año. 360.000 pesos al año. Pero además, toditos, tenemos que pagar un IVA más alto, del 16 al 19%, si es que el Congreso aprueba esta reforma. Y ahí es donde muchos dicen, claro, vamos a estar grabados de a pedacitos por diferentes partes, va a subir el costo de vida. ¿Qué es lo que explica que mientras a las empresas le reducen 10 puntos su tributación, a los asalariados y mientras a las empresas le reducen 10 puntos su tributación, a los asalariados y a los pequeños comerciantes nos aumenten la tributación? Aquí es importante la filosofía de la reforma. La reforma tiene dos grandes propósitos. El primero es lograr que a la economía le vaya bien. En la medida que la economía le vaya bien, que la economía crezca, que seamos unas finanzas públicas muy sanas, ¿qué va a pasar? Se va a generar más empleo, va a haber mucho más crecimiento económico, la inflación al final de cuentas va a estar más controlada porque la economía está sana. Entonces esos puntos adicionales de IVA, que es un esfuerzo muy grande, dejamos por fuera, sin IVA, educación, salud, huevo, pollos, leche, frutas y verduras, todo lo que no tenía IVA sigue sin IVA, en su gran mayoría. Pero la economía, al final con esas tarifas de IVA adicional se va a permitir que la economía vaya bien en finanzas públicas, va a ser un golpe de una sola vez en materia de inflación por un año, y el costo de no hacerlo sería nefasto para el país, porque unas finanzas públicas desfinanciadas cortaría los programas sociales. El Estado entraría en dificultades financieras. Claro, pero el punto que dice mucha gente es, bueno, ¿por qué no lo pagan las grandes empresas? ¿Por qué no en dificultades financieras. Claro, pero el punto que dice mucha gente es, bueno, ¿por qué no lo pagan las grandes empresas? ¿Por qué no las tienen como están? ¿Y por qué nos graban a los Porque las empresas generan empleo y hay que generar empleo de calidad. Entonces aquí la fórmula es, las empresas están pagando una tarifa demasiado alta comparado a nivel internacional. Nos está sacando del mercado.
Ustedes han oído empresas en país que dicen, mira, nos tenemos que ir de Colombia porque es que las tarifas impositivas son muy altas. O empresas que comienzan a competir si nos vamos a Perú, o nos vamos a Chile, o a Colombia, y comienzan a ver las tarifas de impuestos. Entonces, la idea no es bajar la tarifa porque sí, sino para colocar a Colombia en un entorno internacional competitivo para que haya más empleo en el país. Entonces, yo distinguiría los dos temas. El tema empresarial es fomentar el empleo para hacer tarifas acordes a nivel internacional. El IVA, que va a tener una tarifa muy similar a nivel internacional, tiene por fuera todos los productos básicos, alimentos básicos, temas que son importantísimos, que tenga una tarifa muy baja, y sí va a haber un esfuerzo grande, no hay que desconocerlo, del 16 al 19%, si el Congreso así lo aprueba, pero eso es lo que vamos a hacer con responsabilidad, pensando en el largo plazo y en el futuro, para que a todos nos vaya bien. Usted dice si el Congreso así lo aprueba, y tengo un minuto precisamente para hablar de eso, porque la reforma se llama para la inversión y el empleo, y entiendo que ustedes pretenden, si la reforma pasa así, que en lo que queda de este periodo de gobierno se creen 200.000 empleos más gracias a la reforma, pero si no pasa así, porque ya los congresistas han dicho, el Partido Liberal y otros, no vamos a jalarle a lo del IVA, etcétera, 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 ¿qué pasa con el país? La reforma se necesita, es una reforma necesaria para que a la economía le vaya bien. Si no hacemos la reforma, nos puede pasar como le ha pasado a Brasil, que comienza a perder la calificación, los inversionistas pierden la confianza en la economía colombiana y comienza un deterioro en la economía. Luego yo creo que la responsabilidad que tenemos entre todos es construir una reforma necesaria para el país. Obviamente habrá discusiones muy profundas en el Congreso de la República, habrá ciertos sectores en donde lo van a terminar ajustando la tarifa para arriba o para abajo. El Congreso es el foro natural de esas discusiones. Las discusiones estructurales se tienen que dar en el Congreso de la República. Estamos confiados en que de esas discusiones va a salir una buena reforma al final de este año. Santiago Rojas, director de la DIAN, gracias, buena suerte con lo que se viene. Muchísimas gracias. Bueno, así llegamos al final, continúen con nosotros.